Hola, nosotros somos Juan Pablo Salcedo Y Miguel Salcedo. y somos el grupo 10 y hoy vamos a hablar sobre el video documental Signs Out of Time, que habla sobre el trabajo de Marilla Gimbutas. Sí, básicamente el video es un documental que explora toda su vida, desde como de diferentes aspectos de su vida, desde su niñez, desde cómo estuvo siempre ligada de alguna manera a la arqueología, de también también un poco sus aportes y en general es como un resumen del documental. Pero ¿a ti qué te pareció? Pues, o sea, a mí en general me gustó mucho porque siento que el documental da una visión diferente y muy importante de la historia, pero también de una visión muy importante de lo que es el arte y de lo que es el trabajo de la arqueología. Em, para mí, como que yo resalto mucho el hecho del trabajo de esta arqueóloga, porque, y asociándolo como mucho con los temas de la clase, pues vemos que ya a través de piezas prácticamente de arte, de figuras arqueológicas y de piezas y de secuencias de figuras, logra a través de esas piezas que son artes que existen pues desde hace mucho tiempo, pero que ella descubre en sus trabajos arqueológicos, le permitieron hacer como un mapa de la historia europea y también entender más allá no solo la historia y la distribución de las comunidades en Europa desde tiempos muy antiguos, sino también entender prácticamente su cultura. A mí eso me parece muy interesante y que es muy desafiante en muchas ideas occidentales y europeas actuales. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, a mí me pareció también muy interesante cómo se enfocaba sobre todo en esta época de la Europa antigua, Europa neolítica, y el cómo abordaba de una manera un poco diferente, el cómo, por ejemplo, especificaba que para aquella época esa Europa era un poco más matriarcal, era como más dirigida hacia, incluso creo que mencionaba la diosa de la madre y todo era un poco más pacífico, y esa parte como que me gustó bastante. Y también el cómo contrastaba eso a cuando esta Europa pasó de ser matriarcal a patriarcal y fue como más enfocado en guerras, más conflictos, tipo la Edad de Bronce en Europa. Y esa parte en que explicaba, en que ella abordaba todos esos temas, el cómo relacionaba, el cómo había encontrado a través de la historia, el podía dar estas explicaciones, siento que fue algo muy interesante para mí. Digamos, algo que mencionas ahí que yo resalto mucho y es el hecho del militarismo europeo. Y siento que eso es algo, que es una visión que creemos que es muy lejana y muy antigua a todo el tema romano, pero realmente es algo que vivimos mucho más cercano a nuestra realidad y a nuestro presente y a la misma cultura europea. O sea, yo creo que cuando uno tiene la oportunidad de conocer estas culturas, eh, tanto pues teniendo experiencias en Europa o conociendo la historia de Europa, uno se da cuenta de verdad la influencia que tienen como estas ideas, esos conceptos de comunidad y de sociedad que tienen los europeos, que se basan mucho en la guerra y el militarismo. Claro. Y siento que eso a lo largo de la historia determinó muchos de esos muy importantes, el colonialismo a nivel global, eh, las guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los genocidios, entonces esta lucha de pueblos pues a través de diferencias culturales, pero también a través de por tierras o por poder económico. Eh, Claro, y, y o por ruta, como por claro, ejemplo y siento que que culminó con el descubrimiento de América al tener conflictos entre las rutas para poder tener especies en India, por ejemplo. claro, Siento que toda esa parte de la guerra también es importante. obvio, eso es muy importante y eso, digamos, no lo menciona tanto el video, pero lo relacionas con el hecho de que descubrir toda una cultura europea prerrománica eh, que está basada en la mujer, que es Claro. mucho más pacífica, es como paradójico a lo que es la cultura europea actual. Entonces es una muestra y un contraste completamente impactante que nos da a pensar mucho sobre los orígenes de las comunidades europeas y de que el desarrollo de la sociedad es posible a través de este arte y esta representación femenina y la importancia de lo femenino y sin divisiones desiguales de género, a cómo llegó a ser esta misma cultura miles de años después. Entonces es muy interesante que el arte perpetúe esto y que el arte
nos haga replantearnos esto a través de los descubrimientos que realizó esta arqueóloga. Em, Sí, claro, porque es como intuitivo. Uno ve toda la historia de Europa un poco más reciente y siempre está como en conflicto, siempre hay como guerras, disputas por todo y encontrar que, y bueno, ahora que esta arqueóloga haya descubierto pues todo eso anterior a este inicio de las guerras, toda esa visión, como tú mencionabas, un poco más pacífica, en el que quizás se hubiera prosperado de una manera diferente, es bastante, por lo menos para mí es bastante interesante. digamos, es muy chévere que el video como que trae muchas preguntas históricas que son fundamentales. Por ejemplo, yo me planteo mucho qué debió haber pasado en estas épocas para que se diera el cambio, pues cuáles son Claro. todas las teorías históricas, pero es completamente impresionante ver cómo el arte y la existencia de la interpretación de hace que también las realidades existan y que replanteen nuestras formas de vivir y nuestras formas de sociedad. Sí, sí, como conclusión, me parece bastante una nueva perspectiva que nos da, me parece bastante interesante el cómo la sociedad no únicamente puede progresar a través de la guerra, el cómo esto nos da una imagen de lo que pudo haber sido si hubiéramos seguido ese camino de un poco más matriarcal, un poco más pacífico. Sí, como tú decías, plantea esas ciertas preguntas que hubiera sido de la Europa, cómo hubiera progresado y siento que es unas incógnitas bastante interesantes que hacerse, la verdad.